$309.50 y algo, ¿no? Redondeado, 310. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, de cada uno de los días teníamos que ponerle la ecuación y este es el total, ¿no? Y los días 7. Nos da 310 vehículos mixtos por día. Luego encontramos nuestra... redondeado al límite. Redondeado al límite. Nuestro estimador de desviación estándar poblacional, ¿no? Que es en función de la desviación estándar muestral. Ahí está la tablita, ¿se acuerdan? Entonces nos da 116.2 vehículos mixtos por día. Y encontramos nuestra constante K. Esa es la tabla. ¿Se acuerdan, no, de la tabla? Sí. Con un nivel de confianza, el dato dice que tenemos un nivel de confianza del 90%, entramos a la tabla recto y encontramos para el 90% 1.64. Si hubiera sido del 95%, entonces hubiera sido K 1.95. ¿Sí? O sea, esa tabla lo tienen que manejar. ¿Y cuánto nos da? Encontramos el dato, ¿no? Entonces, más o menos 1330 más o menos 191 vehículos mixtos. Entonces, tiene que ser mayor a 1139 y menor a 1520. ¿Sí? Era así, ¿no? Al revés, ¿no? Al revés. ¿Era así? Sí, es por eso estábamos. El pedal es mayor a este, ¿no? ¿Ahora sí? Ahora sí. Está bien. ¿Ya? Entonces ese sería nuestro dato. ¿No hay duda, no, en eso? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Este redondeado? ¿Cuánto nos dio acá? Sí, lo redondea. Continuando. Ajustes y expansión de volúmenes de tránsito. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos proporcionan los aforos continuos? Patrones de variación, ¿no? ¿Cómo está variando nuestro volumen de tráfico? Podemos determinar con un aforo cómo varía el tráfico horario, el tráfico diario, el tráfico semanal, y ver también cómo varía nuestro tráfico mensual cuando hagamos nuestra proyección del TPDA. Eso, ¿para qué nos va a indicar? ¿Cuándo son nuestras horas pico, los días que vamos a tener conflictos, ¿no? Dentro de nuestro tráfico vehicular? Entonces, el tránsito, ¿qué va a tener? Tiende a tener variaciones cíclicas predecibles, ¿cierto o no? ¿Sí? Por eso tomamos solamente una muestra de una semana y vemos cómo se comporta a lo largo del TPA anual. ¿No? Porque siempre tiene por eso siempre es de lunes a domingo. Así captamos cómo es el comportamiento por cada día de la semana. ¿Cómo creen que es el comportamiento semanal aquí? ¿Cuándo es el tráfico peor de la semana?
¿Lunes? Sí. ¿No los viernes? ¿No será los viernes? No los viernes. ¿Qué día creen que se han percatado o no? Son los viernes. ¿Sábado? ¿En qué zona? ¿Por aquí? Por aquí no creo, digamos, ¿no? Claro, los mercados sí, todos van al mercado, pero es en los horarios determinados. Pero son los viernes, ¿no? Salen de su trabajo y especialmente a partir de las 5 o 4 de la tarde empieza y la gente se va. ¿Por qué? El fin de semana se van a liberarse de su trabajo. Oh, ¿No? van del norte. Entonces, ese es un comportamiento. ¿Y eso qué afecta? Afecta a la trancadera. Hay un montón de trancaderas, es una hora pico y hay que ver, no pasar por ahí, porque si se frega el semáforo, ahí ya, como nadie respeta el semáforo, o sea, nadie es prudente al decir, no, dejemos pasar que avancen y luego nosotros pasamos, todos quieren meterse y entre todos se meten, todos se trancan y ya, ahí trancados, nadie tiene alternativa, se quedan ahí, ¿no? Como que resulta peor en vez de que sean un poco más educados en la forma de trasladar. Entonces, estas variaciones cíclicas que nos permiten establecer patrones básicos de cómo se comporta determinada calle o carretera, poder identificarlo. Vamos a ver, no, esta calle es más transitada tal día, esta no, tal día. Puede ser que coincidan. No necesariamente, va a depender de qué tiene a su alrededor, como el caso de los mercados. Los mercados más críticos los fines de semana, porque la gente va a abastecerse. O sea, son diferentes factores que influyen en el comportamiento del tráfico, depende de dónde está ubicado. Entonces, si bien los volúmenes para ciertos periodos pueden ser bastante diferentes de un lugar a otro, su proporción en el tiempo con respecto a los totales, es decir, a la muestra poblacional, que es lo que se quiere, en muchos casos suele ser constante. Entonces, por eso sacamos una muestra y luego lo llevamos a la población. ¿Esto qué nos permite? Nos permite... ¿Pueden callarse, por favor? ¿Qué están hablando? Estas propiedades sustentan el uso de factores de expansión y ajustes en la estimación de volúmenes para otros lugares y otros periodos de tiempo. O sea, miren qué importante. Permite determinar si yo tengo un aforo en una calle cercana a otra calle que se cruza, puedo tener un dato de aforo que de años, digamos, ha sacado el dato completo y puedo sacar un aforo aquí de 1 hora y en base a este dato de la otra calle puedo estimar la proyección de todo ese día para esa calle. ¿No? Interesante, ¿no? A veces la información de una calle cercana nos puede servir para hacer proyecciones de la otra calle, con solo hacer una medición de 1 hora. Entonces, ¿qué tenemos? Generalmente no es posible aforar en todos los tramos al mismo tiempo. Eso es cierto. Complicado. ¿Por qué? Factores económicos, personal. No podemos. Entonces, mediante la definición de estaciones maestras o de control, esa va a ser nuestra clave, en las cuales se afora durante periodos largos, se puede ajustar los aforos realizados de una muestra, que se llama estaciones de cobertura, donde se han tomado datos en periodos cortos. O sea, mediante datos de una estación de maestra, podemos obtener proyecciones de una estación de control. ¿Ya? Y los volúmenes horarios se pueden expresar como una proporción de los volúmenes diarios de la siguiente manera. Entonces, PI, ¿qué va a ser?
proporción del volumen de tránsito de la hora I, copien esto, porque van a utilizar en otro ejercicio, con respecto al volumen de tránsito diario en la estación maestra, ¿no? Esta va a ser nuestra proporción. ¿Y qué va a ser? Volumen, este es el tránsito horario en la estación maestra dividida entre el tránsito diario de la estación maestra. Tenemos que encontrar esta proporción para luego utilizarla y hacer la conversión de la estación de cobertura, o sea, de la estación donde se realizó un conteo corto. ¿Listo? Resolvamos. En la siguiente figura se muestra una parte de una zona urbana. Estas son las cuadras, ¿no? Compuesta de una estación de control o maestra. ¿Cuál es nuestra estación de control o maestra? Está en rosado. Aquí se realizó una muestra larga, o sea, por un periodo bastante largo. Y 6 estaciones de cobertura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En otras calles que no estaban en la estación maestra. En esas se realizaron solo conteos de 1 hora. Mientras que en esta se realizó de 24 horas. Mucho más tiempo, ¿no? A su vez se presenta la tabla de volúmenes horarios para las 24 horas de la estación maestra y para 1 hora específica para cada una de las estaciones de cobertura. Se pide determinar el ajuste y expansión de volúmenes de tránsito en las estaciones de cobertura 1 y 2. ¿Cuál sería? Les voy a mostrar el dato. Tenemos este dato. ¿Lo ven? No sé. Ya, acá tenemos. ¿Se ve o no se ve? Ya, ahora sí, ¿no? Ahora sí, un poco mejor, ¿no? Ya, tenemos entonces una medición de 24 horas en nuestra estación maestra y el dato de la medición horaria de 0 a 1, 80 vehículos y así sucesivamente, teniendo un total de
10.908 vehículos por día en las 24 horas. En nuestras estaciones de cobertura, solo se hizo una medición de 1 hora por cada estación. En la 1 se realizó de 7 a 8 y se obtuvo un dato de 428 vehículos en esa hora. Y en la 2, de 315 vehículos en 1 hora desde la 1 hasta las 2 de la tarde. ¿Sí? Y también se hizo para las otras estaciones de cobertura 1 hora. Pero ¿qué nos pide el enunciado? Solo nos pide de la estación 1 y de la estación 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Solo hicimos una medición de 1 hora en esa calle. Y en la otra calle maestra, que creo que es perpendicular, ¿no? Porque esta es la maestra y aquí está la 1 y acá está la 2. Entonces vamos a ver la proyección. ¿Cuál es nuestra formulita? Proporción horaria de la estación maestra va a ser el tránsito horario dividido entre el tránsito diario. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el tránsito horario? Tránsito horario sería 80 entre el tránsito diario. ¿Cuánto es el tránsito diario de la estación maestra? 10.908. A ver, divida 80 entre 10.908. ¿Cuánto da? ¿Cuánto? Sí, 0,007. O sea, 0.007. ¿Cierto? Sí. Está muy bien. Entonces, eso hacemos para cada una de las horas. O sea, la cantidad para este vehículo durante esa hora dividida siempre entre el total de las 24 horas. Y obtenemos todo esto de tal manera que la suma de cada una de estas proporciones siempre va a llegar a 1, porque estamos hablando de las 24 horas. Siempre va a llegar a 1. Bueno, una vez determinado esa proporción, vamos a encontrar nuestro tránsito ¿se ve? Ya se ve. Nuestro tránsito diario, que es lo que nos interesa, ¿no? ¿Tránsito diario de qué? De la estación de cobertura, de la estación donde se hizo solo 1 hora de medición. Vamos a ver cómo se comporta durante todo el día. ¿Qué hacemos? De esta fórmula vamos a tener que despejar el TD y este va a pasar a dividir, ¿cierto? La misma fórmula, solo que despejamos el tránsito diario. Pero ahora, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el horario donde se hizo la medición en nuestra estación de cobertura. ¿En qué horario se hizo la estación 1? De 7 a 8. Ah, entonces en este sector. De 7 a 8. ¿Qué vamos a utilizar? El tránsito horario de 7 a 8. ¿De qué? De nuestra estación de cobertura, que es 428, dividido entre de la estación maestra. ¿Cuánto es la proporción de la estación maestra? 0.077 en ese horario. ¿Sí? ¿Cuánto nos da? 5.558, ¿no? Entonces, de esa manera hemos obtenido cuánto es el tránsito diario para esa estación 1. ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿No? ¿Claro? Entonces resuelvan la estación 2. ¿Cuánto sería la estación 2? ¿Es de 325 o 315? $5,250. 5.250
5.250, ¿estamos bien o no? No es clavado. 5.250, eso es para la estación 2. Estos son vehículos, ¿no? Vehículos por día. ¿Eso le salió? ¿Hay dudas? Ya, vamos a ver. Ay, ¿por qué no hicimos con el otro del 10 a 11? Ahí está el tránsito horario de cada uno y el tránsito... y ya está. ¿Sí, no? Ah, sí. ¿Salió eso? 5.250. Tendríamos que dividir el tránsito horario de 1 a 2. ¿De quién? De la estación que estamos analizando, donde se hizo la medición corta, que eran ¿cuánto? 315. Sí. Ya. Dividido entre nuestra proporción de nuestra estación maestra. ¿Cuánto es la proporción de la estación maestra para este horario? 0.06. 0,06. Entonces nos da 5.250. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Está claro? ¿Por qué no usamos de 528? Bueno, ahora que ya vimos para ver nuestro comportamiento de una estación maestra a una estación de cobertura, veamos cuál es el ajuste de volúmenes de tránsito a nivel urbano. Bueno, mejor dicho rural, el otro era urbano, ¿no? ¿Qué tenemos que encontrar? Dice, el ajuste con mayor frecuencia que se usa consiste en transformar un aforo de 24 horas de un día a un mes específico. Volumen de tránsito diario a volumen de tránsito promedio diario anual, el cual se consigue mediante la siguiente relación. ¿Qué quiere decir? El TPDA va a ser igual al tránsito diario por un factor de ajuste mensual por otro factor de ajuste diario. Esos dos factores. Cuando se hizo un aforo de 24 horas, podemos establecer nuestro TPDA en función de esos dos factores. ¿Cómo hallamos esos dos factores? Nuestro factor de ajuste mensual va a ser igual al tránsito promedio diario anual dividido entre el tránsito promedio diario, ¿qué es este? Mensual de la muestra. Sí, ¿no? Porque estamos hablando factor de ajuste mensual, entonces tiene que estar sí o sí en función de nuestro TPD. Y el factor de ajuste diario va a ser igual al tránsito promedio diario semanal dividido entre el tránsito diario. ¿Sí? Anoten esas fórmulas que van a hacer ejercicio. Que el día viernes 10 de noviembre de 2006 se realiza un aforo durante 24 horas, dando como resultado 2.800 vehículos mixtos por día. Se desea estimar el volumen de tránsito promedio diario anual que debería tomarse para propósitos de análisis
operacional o de proyecto. Se cuenta con la siguiente información que tenemos en la derecha: variación mensual de volumen total de tránsito. En el año 2004, ambos sentidos, tenemos una medición de enero a diciembre, es decir, por un año. Y nos indica que son 4.181.979 vehículos en total durante ese año. Luego tenemos otra medición, variación diaria del volumen total de tránsito, ambos sentidos. Se realizó del 8 al 14 de agosto del 2005, un año después. Es decir, durante una semana, de lunes a domingo. Y nos dio un tránsito diario semanal de 9.310 vehículos. Resuelvo. Tienen todo.